clase. Hermana Marisela, ¿será que usted nos puede guiar en oración el día de hoy? Para el inicio de la clase. O hermano José Caín. Hola, hola, sí, ¿me escuchan? Sí, hermano, amén, le escuchamos. Muy buenas noches, hermana, hermano, compañeros, buenas noches. Vamos a orar para empezar esta clase. Padre Santo, Señor, Padre bendito, en esta noche te doy las gracias por este tiempo, Señor, que tú nos das para poder aprender de tu palabra. Te pedimos, Señor, sabiduría, te pedimos discernimiento, Señor, e inteligencia para poder retener también lo que vamos a aprender el día de hoy. Bendice a cada hermano que está ahí detrás de su móvil, Señor, y bendice a la maestra también el día de hoy. Así empezamos, Señor, en el bendito nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Amén. Perdón, pastora, no podía, mi celular se puso un poco mal, no podía, no es que no estaba presente. Amén, hermana, no se preocupe, entendemos eso. Entonces, muy bien, vamos a iniciar. Ahorita voy a proceder a enviarles un documento a WhatsApp y ese documento es el que vamos a avanzar el día de hoy. También vamos a avanzar lo que es la diapositiva, pero la diapositiva la van a utilizar más que todo como un resumen de este documento. Bien, entonces el tema del cual vamos a hablar hoy, voy a compartir pantalla para que todos igual puedan verlo en la pantalla, el documento. Muy bien. Entonces, de lo que vamos a hablar hoy es de Daniel capítulo 11. Habla de la profecía más detallada de la Biblia, ¿ya? La profecía de Daniel capítulo 11 incluye detalles sorprendentes acerca de grandes imperios, acontecimientos políticos y poderes del tiempo del fin que van a afectar al pueblo judío. Ahora, yo aquí en la diapositiva se la voy a enseñar ahorita. Todo lo que nosotros vamos a hablar, ustedes lo van a ver, pero en forma de un mapa tipo mapa mental más o menos. Entonces, todo esto está de acuerdo a la cronología, al tiempo, a todos los acontecimientos. Eso es de lo que nos habla Daniel capítulo 11. Entonces, todo esto que nosotros estamos viendo, que las diapositivas en sí son relativamente poquitas, son 5 diapositivas. Nosotros lo vamos a extender en todo lo que es el documento que yo les acabo de pasar. Entonces, bien. Entonces, vamos a irnos a Daniel capítulo 11. ¿Ya? Todos con sus Biblias. Y Daniel capítulo 11. Entonces, vemos aquí la profecía o la introducción de la profecía de Daniel capítulo 11. Y dice, y yo mismo en el año primero de Darío el Medo estuve para animarlo y fortalecerlo. Entonces empieza en el capítulo anterior, el capítulo 11, ¿no? Empieza de prácticamente el capítulo 10, pero es otro capítulo. Entonces esta introducción es bastante extensa. Todo el capítulo 10, cuando dice, en el año tercero de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra de Daniel llamado Belsasar, y la palabra era verdadera y el conflicto grande. Pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión.
Esto según lo que dice Daniel capítulo 10, verso 1. Ahora, según el comentario expositor de la Biblia, el tercer año de Ciro fue aproximadamente en el 535 y 534, con toda probabilidad, ¿no? Se dice que fueron las fechas exactas. Entonces, solo unos pocos años antes de la muerte de Daniel, según el capítulo 10, verso 1, a través de los sueños de Nabucodonosor que vimos en el capítulo 2, verso 1, y a través de la visión de las 4 bestias de Daniel, capítulo 7. Dios ya había revelado que vendrían 4 imperios mundiales seguidos por el reino de Dios. Entonces, ahora Dios iba a darle a Daniel unos detalles impresionantes acerca de las grandes potencias mundiales, empezando por el imperio medo-persa y continuando hasta el tiempo del fin, justo antes de la segunda venida de Cristo. El ángel que le ayudó a Daniel a entender la visión le dijo que la visión hacía énfasis en lo que iba a venir. Entonces, dice, en lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días. Y esto lo podemos ver en Daniel capítulo 10, verso 14. Y luego habla de lo que iba a sucederle al pueblo de Dios en la visión de Daniel. Y en el futuro le interesaba mucho a él, ya que para ese entonces 42.360 judíos habían regresado a Jerusalén cumpliendo un decreto de Ciro, el cual les permitía volver a su tierra. Y esto lo vamos a ver en Esdras capítulo 6, versos 42. Entonces, ahí en su Biblia, busquen Esdras capítulo 6, verso 64, perdón, y el que lo encuentre primero lo puede leer. Esdras capítulo 2, verso 64, dice: toda la congregación, unida como un solo hombre, era de 42.360, ¿ya? Entonces, esos 42.360 eran judíos que habían regresado a Jerusalén cumpliendo el decreto de Ciro. Entonces, este decreto les permitía a ellos poder volver a su tierra. Debido a los varios componentes tan complejos en la profecía de Daniel capítulo 11, algunos estudiosos sugieren que el libro de Daniel fue escrito cientos de años después, durante el año 160 a.C., aproximadamente cuando estos acontecimientos ya habían ocurrido. Pero predecir el futuro no es difícil para Dios, nosotros lo sabemos. Y como dice en Isaías capítulo 46, versos 9 y 10. Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios, y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá, y haré todo lo que quiero. Esto está reflejado en Isaías capítulo 46, versos 9 al 10, y ustedes lo pueden ver o buscar en su Biblia. Entonces, ya que otras profecías que se encuentran en el libro de Daniel, como la profecía de los 70 años de Jeremías y la profecía de las 70 semanas, que indica el año en el que aparecería el Mesías, se cumplieron exactamente como se habían predicho. Entonces podemos estar seguros de que Dios también dio los detalles de la profecía encontrada en Daniel capítulo 11, aún mucho antes de que se cumpliera. Entonces, si los aspectos iniciales de la profecía de Daniel capítulo 11 se han venido cumpliendo precisamente como Dios lo había predicho, ¿no? Una comparación de la historia secular con el registro bíblico revela detalles fascinantes con respecto a esto. Otras partes, incluyendo la identidad del rey del norte y el rey del sur en los tiempos del fin, aún están
están por cumplirse todavía, y esto lo podemos ver en Daniel capítulo 12, verso 4, que dice: pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Entonces, en estas partes desconocidas de la profecía, dice que han sido selladas hasta el tiempo del fin. Entonces, un aspecto muy interesante de esta profecía es que aparentemente fue transmitida oralmente, a diferencia de los demás que fueron sueños y visiones, como ya habíamos visto en las clases anteriores, con respecto al estudio de Daniel. Y estos sueños y visiones aparecieron después del libro, después en el libro de Daniel, obviamente, y contienen imágenes que deben ser interpretadas, ¿no? Lo habíamos visto también y interpretamos algunas imágenes de estos sueños y visiones. Entonces, esta visión simplemente le dio a Daniel las palabras con respecto a lo que le sucedería al pueblo judío en ese momento en adelante. Y esto lo podemos ver también en Daniel capítulo 10, versos 7 al 9, que dice: solo yo, Daniel, vi aquella visión, y no la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que se apoderó de ellos un gran temor y huyeron y se escondieron. Quedé pues yo solo y vi esta gran visión. No quedó fuerza en mí. Antes mi fuerza se cambió en desfallecimiento y no tuve vigor alguno. Pero oí el sonido de sus palabras, y al oír el sonido de sus palabras, caí sobre mi rostro en un profundo sueño, con mi rostro sobre la tierra o en tierra. Entonces, ese es el aspecto importante que nosotros tenemos con respecto a la profecía, ¿no? Que fue transmitida oralmente, a diferencia de las otras profecías que habían sido transmitidas de forma de sueños y visiones. Entonces, el imperio medo-persa nos habla de que sería conquistado por Grecia. Entonces, la profecía de Daniel 11 comienza con la predicación de: he aquí que aún habrá 3 reyes de Persia, y el cuarto se hará de grandes riquezas, más que todos ellos. Y al hacerse fuerte con sus riquezas, levantará a todos contra el reino de Grecia. Y eso lo podemos ver en el verso 2, que dice: y ahora yo te mostraré la verdad. He aquí que aún habrá 3 reyes en Persia, y el cuarto será de grandes riquezas, más que todos ellos. Al hacerse fuerte con sus riquezas, levantará a todos contra el reino de Grecia. Exactamente lo mismo que acabamos de leer, entonces para que usted lo pueda confirmar. Entonces, una fuente de consulta bíblica, en este caso que usé de Expositor's Bible Commentary, o el comentario expositor de la Biblia, nos da la explicación histórica para esta profecía. Con respecto a este versículo, el libro nos dice que el rey persa que invadió Grecia fue sin duda Jerjes, quien reinó en el año 485 hasta 464 a.C. Esto lo podemos ver en Daniel, capítulo 11, versos 3 y 4. Dice: se levantará luego un rey valiente, el cual dominará con gran poder y hará su voluntad. Pero cuando se haya levantado, su reino será quebrantado y repartido hacia los 4 vientos del cielo, no a sus descendientes, ni según el dominio con el que dominó, porque su reino será arrancado y será para otros fuera de ellos. Entonces, en Daniel capítulo 11, versos 3 al 4, se habla de la aparición de un rey valiente, cuyo reino iba a ser quebrantado y repartido hacia los 4 vientos del cielo. Entonces, en el de Expositor explica que el versículo 3 nos introduce a la siguiente fase de los imperios mundiales, el surgimiento de Alejandro Magno,
aunque este versículo no es del todo claro al decir que este rey valiente iba a iniciar un nuevo imperio en lugar del persa. Entonces, el verso 3 dice lo siguiente: se levantará luego un rey valiente, el cual dominará con gran poder y hará su voluntad. Y luego está el versículo 4, que dice: pero cuando se haya levantado, su reino será quebrantado y repartido hacia los 4 vientos del cielo, no a sus descendientes, ni según el dominio con el que dominó, porque su reino será arrancado y será para otros fuera de ellos. Entonces, en el versículo 4 no deja ninguna duda de que él era el gobernante, que ahí se describe, ¿no? En este versículo. Ahora, en el versículo 4, en 7 u 8 años, Alejandro logró la conquista militar más deslumbrante de toda la historia. Entonces, pero solamente vivió 4 años más y después de una de sus borracheras, se dice que murió de una fiebre en la capital del imperio de Babilonia. Entonces, el versículo 4 predice la división de los dominios de Alejandro entre 4 imperios más pequeños y obviamente más débiles, porque dice que no iba a tener el mismo dominio. Entonces, después de la muerte de Alejandro, su imperio se dividió entre 4 de sus generales. Estos 4 reinos y sus gobernantes fueron Greco-Macedonio, gobernado por Antípatro y su hijo; Asia o Asia Menor bajo Lisímaco, y el resto de Asia, excepto la parte baja de Siria, Palestina bajo Seleuco, Nicátor, y Egipto y Palestina bajo Ptolomeo. Entonces esos fueron los generales de Alejandro, del cual nosotros también habíamos hablado ya en clases anteriores, en las diapositivas, acerca de que su reino iba a ser dividido en las visiones, ¿no? Ahora, la parte restante de Daniel capítulo 11, versos 5 al 39, que lo vamos a leer, es un poquito extenso, así que lo vamos a leer entre todos. A ver, yo sé que hay algunos que están ahorita en la reunión, pero vamos a intentar repartirnos un poco la lectura para que todos podamos participar. Entonces, hermana Sara Caterine, ¿está ahí? Sí, pastora. Ya. Buenas noches. Buenas noches, hermana. Está también el hermano Dexter, ¿cierto? Amén. Amén, hermano. Ya, entonces, hermano Dexter, hermana Sara y hermano José Caín, entre los 3 pueden leer Daniel capítulo 11, versos 5 al 39. Lo pueden hacer alternado. Empieza el hermano Dexter, sigue la hermana Sara y termina el hermano José Caín. Y luego vuelve a empezar el hermano Dexter hasta que terminen el capítulo. ¿Está bien? Amén. Hermana, hola hermana, un ratito. ¿Puede repetir Daniel 11, capítulo 11? Daniel capítulo 11, versos 5 al 39. Empieza el hermano Dexter, continúa la hermana Sara y luego continúa usted. Y van a ir alternando así los versículos. Ya. Amén. Amén. Y se hará fuerte el rey del sur, mas uno de sus príncipes será más fuerte que él y se hará poderoso. Su dominio será grande. Al cabo de algunos años llegarán a ser aliados. La hija del rey del sur vendrá al rey del norte para hacer una alianza, pero ella no podrá retener la fuerza de su brazo, ni él permanecerá. Ella será entregada junto con los que la habían traído, con su hijo y los que la apoyaban en aquel tiempo. Pero un renuevo de sus raíces se levantará sobre su trono y vendrá con ejército contra el rey del norte y entrará en la fortaleza y hará en ellos actuar arbitrio y
predominará. Y aún a los dioses de ellos, imágenes fundidas y sus objetos preciosos de plata y de oro, llevará cautivos de Egipto y por años se mantendrá él contra el rey del norte. Así entrará en el reino del sur y volverá a su tierra. Mas los hijos de aquel se airarán y vendrán de grandes ejércitos y vendrá apresuradamente y cruzará y pasará adelante. Luego volverá y llevará la guerra hasta su tierra. Bien, entonces verso 10, hermano Aurelio, si puede continuar. 11, perdón. 11. Si puede continuar la lectura. ¿Quién va? Usted, hermano, Dexter. Por lo cual se enfurecerá el rey del sur y saldrá y peleará contra el rey del norte y pondrá en campaña multitud grande y toda aquella multitud será entregada en su mano. Amén. Amén. Cuando el rey del sur haya llevado a la multitud, se ensoberbecerá, matará a muchos millares, pero no prevalecerá. Amén. Continúa, hermano Dexter, entre los dos. ¿Ya? Y el rey del norte volverá a poner en campaña una multitud mayor que la primera, y al cabo de algunos años vendrá apresuradamente con gran ejército y con mucha fuerza. En aquel tiempo se levantarán muchos contra el rey del sur. Los hombres violentos de tu pueblo se levantarán en cumplimiento de la profecía, pero caerán. Vendrá pues el rey del norte y levantará baluartes y tomará la ciudad fuerte, y la fuerza del sur no podrán sostenerse, ni sus tropas escogidas, porque no habrá fuerza para resistir. El invasor hará su voluntad y no habrá quien lo pueda enfrentar. Se establecerá en la tierra hermosa y tendrá el poder de destruirla. Afirmará luego su rostro para venir con el poder de todo su reino, y hará con aquel convenios y le dará una hija de mujeres para distribuirle, pero no permanecerá ni tendrá éxito. Después volverá su rostro a las ciudades marítimas y tomará muchas, pero un príncipe detendrá su afrenta y aún volverá su oprobio sobre él. Luego volverá su rostro a las fortalezas de su tierra, mas tropezará y caerá y no será hallado. Entonces lo sucederá uno que enviará a un cobrador de tributos para mantener la gloria del reino, pero en pocos días será destruido sin enojo y sin batalla. Y le sucederá en su lugar un hombre despreciable, al cual no darán la honra del reino, pero vendrá sin aviso y tomará el reino con halagos. Las fuerzas enemigas serán barridas ante él, como con inundación, y serán del todo quebrantadas junto con el príncipe del pacto. Y después del pacto con él, engañará y subirá y saldrá vencedor con poca gente. Cuando las más ricas provincias estén en paz y en abundancia, él las invadirá y hará lo que no hicieron sus padres ni sus abuelos. Repartirá despojos y riqueza. Contra las fortalezas formará sus designios, pero solo por un tiempo. Y despertará su fuerza y su ardor contra el rey del sur con gran ejército, y el rey del sur se empeñará en la guerra con grande y muy fuerte ejército, mas no prevalecerá porque le harán traición.
Aún los que comen su pan lo quebrantarán. Su ejército será destruido y caerán muchos muertos. El corazón de estos dos reyes será para hacer mal, y en una misma mesa hablarán mentiras, mas no servirá de nada porque el plazo aún no habrá llegado. Volverá a su tierra con grande riqueza, y su corazón estará contra el pacto santo. Obrará contra él y volverá a su tierra. Al tiempo señalado volverá al sur, mas no será la postrera venida como la primera. Porque vendrán contra él naves de Quitín, y él se desalentará. Entonces volverá y se enojará contra el pacto santo. Volverá pues y favorecerá a los que abandonen el santo pacto. Y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora. Con lisonjas hará pecar a los violadores del pacto, pero el pueblo que conoce a su Dios se mantendrá firme y activo. Y los sabios del pueblo instruirán a muchos, y por algunos días caerán a espada y a fuego en cautividad y despojo. En su caer recibirán una pequeña ayuda, y muchos se juntarán a ellos con lisonjas. También algunos de los sabios caerán para ser depurados y limpiados y emblanquecidos hasta el tiempo determinado, porque aún para estos hay plazo. El rey hará a su voluntad, se ensoberbecerá y se exaltará sobre todo Dios. Hablará terribles ofensas contra el Dios de los dioses y prosperará hasta que se complete la ira, porque lo que está determinado se cumplirá. Hasta ahí, hermano. 37. Sí, es hasta el 39. Ya. Del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. En su lugar honrará al Dios de la fortaleza, Dios que sus padres no conocieron. Lo honrará con oro, plata, piedras preciosas y costosos dones. Con un Dios ajeno se hará de las fortalezas más inexpugnable y colmará de honores a los que le conozcan y por precio repartirá la tierra. Amén. Amén. Es un poco extenso lo que acabamos de leer porque, de hecho, en sí el capítulo de Daniel, capítulo 11, es mucho más largo, ¿no? Tiene 45 versículos, pero solamente hemos leído hasta el 39. Entonces, a lo que se refiere lo que es Daniel, capítulo 11, versos 5 al 39, o lo que nos quiere dar a entender es que en esta parte él narra los acontecimientos de los dos últimos reinos de estos que habían quedado, ¿no? En este caso era Egipto al sur de Jerusalén, el pueblo, el lugar del pueblo de Daniel, los judíos, que nosotros podemos ver en Daniel capítulo 10, verso 4, que dice: el día 24 del mes primero estaba yo a la orilla del gran río. Entonces, esto se encontraba en Egipto al sur de Jerusalén. Y también nos dice que era sobre Siria al norte de Jerusalén. Entonces, en esta parte de la escritura, a los reyes y a los sucesores se les llama rey del norte y rey del sur. Y dice que el rey del norte se levantaría o estaría contra el rey del sur. Y prácticamente todo lo que ustedes acaban de leer, todo lo que hemos escuchado, son los acontecimientos de los dos últimos de estos reinos, ¿no? Entonces, geográficamente, estos están ubicados entre reinos muy ambiciosos y el pueblo judío en tiempos también del periodo
exilio, se veía atrapado a menudo por las disputas del poder entre Egipto y Siria. Ahora, quizás el propósito de esto no es explicarles versículo por versículo como tal, porque nos quedaríamos mucho tiempo. Sin embargo, vamos a explicar lo que es el versículo 5 del comentario bíblico, que el expositor explica que el rey del sur en el verso 5 viene a ser Ptolomeo I, Soter, hijo de Lagos, cuyas ambiciones se extendían más allá de las fronteras de Egipto, donde Alejandro lo había puesto a cargo, y Palestina y el resto de Asia también. Entonces, cuando nos damos cuenta de la cantidad de detalles proféticos que tiene Daniel capítulo 11, que se han cumplido así como se predijeron, podemos estar nosotros seguros de que las profecías restantes de este capítulo y las demás que también están en la Biblia por cumplirse, van a ocurrir así como Dios lo ha ordenado. Entonces, el príncipe que estaba bajo el mando de Ptolomeo I, que se volvería más fuerte que Ptolomeo I, era Seleuco Nicator, del imperio Seleucida. Entonces, en el versículo 6 también vemos que el acuerdo, entre comillas, fue un tratado de paz en el que Antíoco II se debía casar con Berenice, la hija de Ptolomeo II. Pero Antíoco ya tenía una esposa, una poderosa e influyente mujer llamada Laodicea. Entonces no recibió muy bien la noticia de que fuera a divorciarse. Por eso fue que decidió organizar una conspiración exitosa. Hizo los arreglos para que tanto Berenice como su hijo, quien era descendiente de Antíoco, fueran asesinados. No mucho después, el rey fue envenenado en el año 247 a.C. La maquinaria para la Odisea orquestó un golpe de estado prácticamente y la puso como reina regente, mientras que su hijo Seleuco II Helínico cumplía la mayoría de edad. De esta manera, entonces se cumplió la profecía acerca de Berenice, que ella sería entregada junto con los nobles que le ayudaron en Antioquía. Entonces, luego el versículo 7 de Daniel nos narra a Ptolomeo III, ¿no? Ebergertes, quien organizó una gran fuerza expedicionaria contra Siria para vengar la muerte de su hermana. Y esta guerra duró del año 246 al 241. Regresó a Egipto cargado con el botín, tuvo éxito en otros frentes también, anexó a Cirene, al extremo del oeste de Libia, a los dominios ptolomaicos, después de gozar obviamente de 12 años de independencia. También recuperó todas las conquistas de su padre en las costas de Asia Menor y ganó el control temporal sobre algunas partes de Asia. Ahora, en el versículo 8 que acabamos de leer también nos narra que Ptolomeo III recuperó los ídolos de Egipto que habían sido llevados por Cambises en el año 524 a.C. En el versículo 9 nos narra que aunque no entró a Egipto personalmente, Seleuco II retomó el control de la parte del norte de Siria y de Fenicia. Los versículos del 10 al 12 de este mismo pasaje de Daniel capítulo 11 nos anticipa un nuevo surgimiento entre la lucha de estas dos grandes potencias que estaban en este momento con la llegada de Antíoco el Grande o Antíoco III y su conquista de la Tierra Santa. Después, Antíoco III lanzó una expedición en contra de Fenicia y Palestina en el año 219 y 218, que terminó siendo un serio revés a la batalla de Rafía, cuando fue estruendosamente derrotado por el pequeño ejército de Ptolomeo IV, pero finalmente en el año 203 Antíoco vio la oportunidad de atacar Egipto otra vez, ya que Ptolomeo IV acababa de morir y había sucedido más bien a Ptolomeo V.
que era Epífanes, que era también un simple niño de 4 años. Ahora, en el versículo 13 al 16 del capítulo 11 de Daniel, nos narra que estos versículos documentan la lucha que Antíoco el Grande sostuvo con Egipto por el control de la Tierra Santa. Del versículo 17 al 19 está esperando ganar el control sobre Egipto. Antíoco el Grande dio a su hija Cleopatra como esposa a Ptolomeo V en el año 195 a.C., pero la hija de Antíoco se puso del lado de su marido y ninguna ventaja pudo ganar a eso. Después Antíoco perdió una batalla contra el ejército romano. Después de esta derrota, tuvo que rendir toda su brigada de elefantes, su armada y 20 rehenes muy importantes. Finalmente, fue obligado a pagar una indemnización de 15.000 o 20.000 talentos, que era la moneda de aquel entonces, durante un periodo de varios años. El segundo hijo de Antíoco, que fue nombrado después de él, estaba también entre los 20 rehenes llevados a Roma, donde pasó sus años de formación después de que se convirtiera en el temible perseguidor de judíos, Antíoco Epífanes, ¿no? Y sin poder cumplir con los pagos de indemnización de los talentos, Antíoco el Grande fue muerto cuando trataba de saquear un templo en Elam. Ahora, el versículo 20 nos narra el corto reinado de 12 años del hijo mayor de Antíoco III, Seleuco IV. Se caracterizó por impuestos muy altos también en toda Palestina, y Seleuco fue también envenenado rápidamente por su propio ministro Heliodoro. Ahora, en el versículo 21 al 34, estos versículos nos narran también o nos ilustran la tiranía y la opresión hacia los judíos por parte de Antíoco Epífanes, que a la fuerza trató de que el pueblo judío olvidara su religión y adoptara todas las costumbres griegas. Esta fue la época de los macabeos, que se resistieron a la influencia helenística, y entonces tenemos luego de este un cumplimiento doble. Durante el versículo 35 y 39 hace referencia a que hasta el tiempo determinado. En el versículo 35 ofrece un desafío a la hora de su interpretación. Algunos lo entienden como el tiempo justo antes del regreso de Cristo, y otros lo ven como el final de las luchas de los macabeos. ¿Me pueden escuchar bien? Sí, hermana, pero de verdad, soy sincera, no le entiendo. No le entendí totalmente nada. Sí, hermana, lo que pasa es que prácticamente lo que es Daniel capítulo 11 nos narra imperios, ¿no? O potencias, por así decirlo. Entonces, estas potencias son más historia. Entonces, si usted busca en los libros de historia y ve los años que uno le está diciendo aquí en este texto, usted va a confirmar que se está dando el cumplimiento de la profecía de Daniel capítulo 11, y prácticamente todo no solamente está respaldado bíblicamente, sino que también se respalda con lo que es la historia. Entonces todo tiene un encaje de que realmente esto sucedió. Ahora, yo sé que es un poquito complicado poderlo entender, pero vamos a hacer lo posible de que se pueda entender lo mejor posible, y que ustedes puedan adquirir como que la mejor comprensión posible. Entonces, por eso es que no solamente les voy a mandar lo que es el documento que ya les envié, sino también el PDF, perdón, el PowerPoint, donde está lo que es ya un resumen prácticamente de todo lo que hemos hablado. Está ya más estructurado, está con fechas, está como que de aquí viene, de aquí sale. Entonces es como un mapa conceptual para que ustedes lo puedan tener en la memoria, ¿no? Porque sí es muy complicado, y creo que a veces con dificultad nos aprendemos ciertas fechas
y aprenderse las fechas que la misma Biblia nos da que están en la historia también es un poquito tedioso, ¿no? Entonces, pero vamos a ir de a poco. Daniel, en esta parte de Daniel sí estamos viendo un poco de historia, ¿no? Ahora ya cuando vamos a lo que es Apocalipsis, ahí ya se viene otro tipo de explicación, por así decirlo. También reflejado en la Biblia, también reflejado en la historia, como se dice, y que se han cumplido y se van a seguir cumpliendo. Entonces, vamos a continuar, ya vamos a acabar esta parte de Daniel capítulo 11 y aquí terminamos lo que es la sección de Daniel y entramos a lo que es la sección de Apocalipsis. Muy bien. Entonces, decíamos que Daniel capítulo 11 del verso 35 al 39 nos hace la referencia de hasta el tiempo determinado. En el versículo 35 nos ofrece un desafío a la hora de su interpretación. Como les decía, algunos lo entienden como el tiempo justo antes del regreso de Cristo y otros lo ven como el final de la lucha de los macabeos, que dice: también algunos de los sabios caerán para ser depurados y limpiados y emblanquecidos hasta el tiempo determinado, porque aún para esto hay plazo. Entonces, cuando nos habla de hasta el tiempo determinado, esa es la referencia que nosotros podemos sacar. Algunas de las acciones también se pueden atribuir a Antíoco Epifanes y otras parecen ser profecías del poder de la bestia que va a existir al final de esta era. Entonces estos versículos aparentemente tienen un doble cumplimiento. Abarca desde la época de los macabeos hasta el regreso de Cristo. Y los siguientes versículos de Daniel capítulo 11 representan también lo que son las profecías extremadamente detalladas que se han cumplido exactamente como lo fueron reveladas a Daniel. Entonces es importante que nosotros tengamos en cuenta que el Imperio Romano derrotó a Siria Seleucida en el año 65 a.C. y que derrotó a Egipto en el año 30 a.C. De esta manera, las primeras identidades del rey del sur y del rey del norte llegan a su final. Ahora, en el tiempo del fin, los versículos del 40 al 45, que eso todavía no lo hemos leído, pero para pasar al otro tema lo vamos a ir, no lo vamos a leer, usted en su casa lo puede leer juntamente con el documento. Entonces se lee acerca de las acciones de un rey del sur y de un rey del norte en el tiempo del fin. Ahora, habíamos dicho que el reino del norte se levantaba contra el reino del sur y esto durante el tiempo del fin. Entonces la identificación de estas naciones del tiempo del fin no se ha determinado todavía. La creación del Estado moderno de Israel del año 1948 parece ser clave en el desarrollo del cumplimiento de estos versículos en los tiempos del fin, desde el momento de la destrucción de Jerusalén a mano de los romanos en el año 70 después de Cristo, hasta 1948, donde no existía todavía una nación judía. Entonces, ahora con una nación judía de nuevo, mejor dicho, en el Nuevo Oriente, es pertinente la identificación de los grandes gobiernos mundiales como un rey del norte y un rey del sur con relación al pueblo judío viviendo en Jerusalén actualmente. Lo que significa para nosotros es que cuando analizamos los detalles proféticos que se cumplieron, tal cual se predijeron en Daniel capítulo 11, podemos estar seguros de que va a ocurrir lo mismo con las otras profecías de este capítulo. Y las otras que se describen en la Biblia, que también faltan por cumplirse. Por medio de un sueño, Dios reveló, o le reveló, mejor dicho, al antiguo rey Nabucodonosor y a nosotros que los reinos de este mundo eventualmente van a ser reemplazados por el reino de Dios. Así que así como lo explicó Daniel al rey, ¿no? Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido
ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Y eso ya lo habíamos visto también en una anterior lección. Entonces, todo sobre esto es el cumplimiento de Daniel capítulo 11, que ahora, después de que en el año 1948 ya fue reconocido Israel como una nación judía en el Medio Oriente, entonces de aquí empieza la identificación de los dos o de los grandes gobiernos mundiales como un rey del norte y un rey del sur que van en relación al pueblo judío viviendo en Jerusalén. Entonces, esta parte culmina aquí y vamos con la siguiente parte. Bien, como les decía yo hace un momento, en esta parte de las diapositivas que yo les voy a pasar, prácticamente tenemos el resumen de todo lo que ya habíamos hablado, de los reyes de Persia, en Daniel capítulo 11, verso 2. Aquí está Cambises, el falso Esmerdis, Darío, Jerjes Asuero, la derrota contra los griegos en Maratón, la alianza con 40 naciones, derrota contra los griegos en la batalla de Platea en el 479 a.C. Aquí está lo que decíamos de Alejandro Magno, que nos habla Daniel capítulo 11, verso 3. En esta parte de aquí tenemos la forma de cómo se dividió en 4, ¿no? O los 4 vientos que nos habla. Y los reyes del norte, rey del sur también. Aquí tenemos los reyes del norte, aquí los reyes del sur, las guerras, dirigidos por quienes estaban. Entonces, todo está en resumen en esta diapositiva que yo se las voy a enviar para que ustedes lo puedan repasar nuevamente y lo puedan aprender de la mejor forma posible. Ahora vamos a pasar a lo que es Apocalipsis. Bien. Ahora, hablando de Apocalipsis, ya cerramos lo que es la sección de Daniel y empezamos con la introducción de Apocalipsis, ¿no? Para empezar, ¿quién sabe quién escribió Apocalipsis? El apóstol Juan. Amén. Entonces fue el apóstol Juan. Entonces aquí lo tenemos a él, ¿no? Una ilustración de él escribiendo los textos. Entonces, el propósito principal del libro fue, o más bien es, comunicar esperanza. ¿Esperanza para quién? Para nosotros. Con el triunfo final de Dios, a quienes se hallan en medio de la persecución también. Entonces también el propósito de este libro es alertar. Amén, hermano Juan. Entonces también el propósito de este libro es alertar y dar esperanza a los creyentes. Juan, el apóstol amado y testigo ocular de lo que hizo Jesús, afirma que el victorioso Señor con toda seguridad va a volver para vindicar a los rectos y juzgar a los impíos, pero Apocalipsis es también un libro de advertencia. Entonces el propósito del libro no solamente es comunicar esperanza, sino también alertar y advertir. Entonces, y eso es lo que nos dice ahora Apocalipsis, capítulo 1, verso 1, que vamos a ir todos a Apocalipsis ya, iniciando, y dice, las revelaciones de Jesucristo. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Y Apocalipsis capítulo 4, verso 1, que dice, después de esto miré,
y he aquí una puerta abierta en el cielo. La primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo: sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de esta. Entonces, nos habla de que hay que prepararse para los últimos días y para la segunda venida de Cristo. Ahora, el contexto histórico del libro de Apocalipsis. Ya como ahorita lo dijimos, el autor del libro es Juan, o también mencionado como Johanán, discípulo de Jesús o Yeshua, y lo escribió durante su cautiverio en Patmos, en la isla de 26 kilómetros cuadrados, situada en el mar Egeo durante el reinado de Dominiciano en el año 81 al 96 después de Cristo. Este fue sentenciado a trabajos forzados en las canteras de esta isla por negarse a participar de la adoración al emperador. Y también con fieles cristianos y judíos que corrieron a la misma suerte. Y también este libro nos da, o más bien Juan nos da, la comunicación del contenido donde todo se entrelaza, ¿no? Dios, Jesús, ángel, Juan, lector y el oyente que viene a ser el oyente obediente. Ahora, Apocalipsis es un libro hebreo que contiene más de 2000 alusiones a las escrituras hebreas, es decir, el Pentateuco y los profetas. Tiene gran similitud con el libro de Daniel. Apocalipsis o apocalipto en griego revela un secreto, ¿no? Término que aparece 7 veces en el libro de Daniel. Para comprenderlo, hay que leerlo a la luz de las escrituras hebreas, y también Juan recibe la visión de este libro en el día del Señor. Tanto para un judío como para nosotros hoy, este día se dice que es el sábado o el Shabbat que ellos mantienen todavía, el día de reposo, ¿no? Que dicen que es el cuarto mandamiento. Entonces, en Éxodo capítulo 20, verso 8 al 11, se puede ver esto, que es una interpretación basada en una exégesis directa de estas escrituras, teniendo en cuenta las tradiciones y el mundo judío que refleja el libro. Y como nosotros sabemos, aún en el mundo judío, llegada a las 6 de la tarde del día viernes, para ellos ya es el día de descanso, el Shabbat Shalom, como dicen algunos, y que ellos guardan en su mayoría y respetan, ¿no? Esta parte del Shabbat o del mandamiento. Ahora, la forma menorá del Apocalipsis tenemos para empezar lo que es del candelabro, el Pesá, el Shavuot, el Rosh Hashanah, el Kippur, el Presukot, el Sukkot y el fin del Kippur. Entonces, donde nos habla de una fase terrenal, una fase final y una fase celestial. Y cada parte de la forma menorá del Apocalipsis nos refleja, para empezar, las 7 iglesias con el Pesaj, el Shavuot, los 7 sellos, el Rosh Hashanah nos habla de los 7 shofars, el Kippur de las 7 señales, el fin del Kippur habla de las 7 copas, el Pesukot de las 7 victorias y el Sukkot, 7 maravillas de Jerusalén. Entonces todo esto respaldado bíblicamente, como lo podemos ver aquí, ustedes lo pueden buscar para poder entenderlo un poquito mejor. Entonces, la carta abierta, vamos a hablar acerca ahora de la carta abierta a las 7 iglesias. Vamos leyendo Apocalipsis capítulo 1, verso 11. Dice, que decía, yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves, y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y también Apocalipsis verso 3, 22, que dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces,
En esta parte Jesús se pasea entre 7 candelabros que simbolizan a las iglesias a la que se dedica el mensaje que sigue, ¿no? Pesaj habla de la muerte del Cordero, su sangre, que hicieron que el ángel que traía la muerte de los primogénitos pasara de largo. Tenemos la cena de Pascua, que conmemoraba la salida de Egipto y la muerte y resurrección de Jesús, el Mesías. También tenemos la liturgia judía, donde se repite en Pesaj un anhelo por la tierra prometida, o entre comillas el próximo año en Jerusalén, ¿no? Que también ahí tenemos su traducción en hebreo. Y esto lo podemos ver en Marcos, capítulo 14, verso 25, que dice: cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el día que lo beba nuevo, en que lo beba nuevo en el reino de Dios. Entonces, los primeros cristianos concluían la cena del Señor con el saludo Maranata, o ven Señor, ¿no? O ven, oh Señor. Ahora, en esta parte de aquí tenemos la parte de Patmos, que es donde estaban Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia, Éfeso y la Odisea. Ahora, el mensaje a las 7 iglesias, que era esta parte de aquí, que aquí lo tenemos, ¿no? Con las estrellas, para que ustedes puedan contar, son 2, 4, 6 y 7. A todas estas, en todos estos lugares, fue donde se le dio los mensajes a las 7 iglesias. En Éfeso, la iglesia apostólica, estaba la iglesia apostólica aproximadamente en el año 31 al 100, y se lo llama a Éfeso como la iglesia del primer amor. Ese era el mensaje que se le dio de la iglesia del primer amor. A Esmirna se la consideraba como la iglesia perseguida en los años 100 al 313, donde estaba o se la consideraba como la iglesia de los mártires también. En Pérgamo se consideraba a la iglesia como apóstata, esto en el año 313 y 538, y a este Pérgamo también se lo había considerado, o en el mensaje se lo determina como que tienen pérdida de identidad. A Tiatira se la considera como una iglesia tolerante en los años 538 hasta el 1517, y que se le dice que a Tiatira lucha contra la oscuridad. A Sardis se la considera como una iglesia contradictoria durante los años 1517 al 1755, y se le habla dentro del mensaje como despierta. Luego tenemos a Filadelfia, que se la considera como iglesia del amor fraternal en los años 1755 al 1844, y se la considera, o se les da el mensaje de que nace la esperanza. La Odisea, la iglesia que es considerada la autoengañada en los años 1844, entonces es a la que le dicen hoy pobre que se cree rica. Y todo eso lo hemos visto en Apocalipsis, donde están los mensajes de las 7 iglesias, ¿no? Entonces, tenemos aquí un pequeño cuadro donde se ve cuál es el mensaje para cada iglesia. Se ve lo que es la descripción de Cristo, lo que han hecho bien, lo que han hecho mal, la disciplina del Señor, la promesa del Señor también. Entonces, aquí en esta parte de acá tenemos a Éfeso del capítulo 2, verso 1 al 7, donde la descripción de Cristo es el que tiene las 7 estrellas en su diestra. Lo que ha hecho bien es su arduo trabajo y paciencia. Lo que hizo mal es que dejó su primer amor. La disciplina del Señor que le da a esta iglesia es: arrepiéntete y haz las primeras obras.
Y las promesas del Señor que le da también esta misma iglesia es: al que venciere le daré a comer del árbol de la vida. Tenemos luego lo que es Esmirna, en el capítulo 2, verso 8 al 11, donde la descripción de Cristo es el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, y lo que hizo bien es cuando le dice: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, ¿no? Lo que hizo mal no lo menciona. Luego tenemos la disciplina del Señor, que dice: no temas en nada lo que vas a padecer, sé fiel hasta la muerte. Y la promesa del Señor: yo te daré la corona de vida, el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. También tenemos a Pérgamo en el capítulo 2, verso 12 al 17, cuando nos dice la descripción, primero nos da la descripción de Cristo, que dice: el que tiene la espada aguda de 2 filos. Luego nos habla de lo que ellos hicieron bien, y es que retienes mi nombre y no has negado mi fe. Entonces se dice que la iglesia de Pérgamo tenía creyentes que eran fieles a la fe. Lo que ha hecho mal es que algunos habían aceptado a los falsos maestros y estaban siguiendo las falsas doctrinas o las doctrinas falsas. Es decir, que esta iglesia se convirtió en una iglesia permisiva. Aquí la disciplina del Señor fue: arrepiéntete. Y la promesa del Señor es que al que venciere daré a comer del maná escondido. El maná y el pan de vida simboliza a Jesucristo. A Tiatira tenemos aquí también la descripción de Cristo. La describe: el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y que es semejante al bronce bruñido, ¿no? En todas estas partes se describe a Cristo. Entonces, lo que ha hecho bien es que le dice: yo conozco tus obras y amor, ¿no? Amor, fe y servicio y paciencia. Entonces, esas obras o esas cosas que están sobresaltadas aquí con celeste son aquellas cosas que ellos hicieron bien. Ahora, lo que hicieron mal es que ellos toleraban la inmoralidad, ¿no? Toleraban que se enseñaran doctrinas falsas, cometían fornicación, y la disciplina del Señor para esta iglesia fue: os daré a cada uno según vuestras obras. Luego tenemos la promesa del Señor, y es que al que venciere y guardare mis obras, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro. Luego tenemos también aquí lo de la iglesia, lo de las iglesias restantes, donde está Sardis. A Sardis nuevamente le da la descripción de Cristo: el que tiene los 7 siervos de Dios y las 7 estrellas, ¿no? Luego, lo que hizo bien, pero tienes unas pocas personas que no han manchado sus vestiduras. Entonces, aquí nos da referencia a aquellos que no habían manchado sus vestiduras, y esa parte de estos cristianos o estos creyentes que habían hecho bien las cosas, también era contado para Dios. ¿Está bien, hermano José Caín? No se preocupe. No se preocupe. Entiendo su situación, ¿ya? Bendiciones, hermano, que le vaya bien. Entonces, en esta parte de lo que ha hecho mal, tenemos que Dios no había hallado sus obras perfectas, ¿no? Delante de él o delante de sus ojos. Veía que las obras que estos hacían eran de manera superficial. Luego tenemos que la disciplina que Dios le da a esta iglesia es: guárdalo, lo que recibiste y oíste, y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón. Es decir, que iba a venir sobre ellos súbitamente. Y la promesa del Señor, por último, la tenemos aquí, que dice: el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida. Luego tenemos a Filadelfia, donde se da nuevamente la descripción de Cristo:
el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David. Luego está lo que hizo bien esta iglesia, porque has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Entonces, a la iglesia de Filadelfia se la considera como fiel. Lo que hicieron mal es que quienes dicen ser judíos y no lo son, se convierten en la sinagoga de Satanás. Y la disciplina del Señor para ellos fue: retén lo que tienes. Entonces la promesa del Señor para esta misma iglesia es: ellos se convertirán en columna en el templo de Dios y se escribirá sobre ellos el nombre de Dios y la nueva Jerusalén. Luego aquí tenemos también la misma, la ciudad que viene a ser la Odisea, y nos dice la descripción de Cristo nuevamente: el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Lo que hicieron bien estas iglesias, nada, ¿no? Como ya lo sabemos, no hicieron bien nada. Lo que hicieron mal, entonces, es que ellos no son ni fríos ni calientes. Entonces, esta es la iglesia de los tibios. Están mal y creen que están bien. La disciplina del Señor para estos fue: compren oro de Cristo, obtengan tesoros en el cielo, en otras palabras, y vístanse de vestiduras blancas, es decir, vuélvanse puros. Y la promesa del Señor para esto es que si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré en él. El que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono. Entonces, y ahí tenemos a Cristo, ¿no? Y parte de su promesa. Entonces, el Apocalipsis, o un testimonio de la misión de Cristo, nos da a entender en el verso del capítulo 1 al 8 de Apocalipsis, que dice: yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Luego tenemos el testimonio de Amín, que nos da el capítulo 3, verso 14, que dice: y escribe el ángel a la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Tenemos también el testimonio de la misión de Cristo como Cristo mismo, ¿no? En el verso 11 de Apocalipsis, capítulo 11, verso 15, que dice: se le permitió infundir aliento a la imagen, perdón, lo leí mal, me adelanté. 15. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Es considerado también el Dios Todopoderoso, esto en el capítulo 19, verso 15, que dice: de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y Él las regirá con vara de hierro, y Él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Entonces también es considerado como el Dios Todopoderoso. Y asimismo es considerado como el testigo fiel y verdadero en el capítulo de Apocalipsis 3, verso 14, que también lo habíamos visto o lo habíamos leído hace un momento, el principio de la creación de Dios, también en el mismo capítulo 3, verso 14 que ya leímos, fiel y verdadero en el capítulo 19, verso 11, el principio y el fin en el capítulo 1, verso 8, la estrella resplandeciente de la mañana en el capítulo 22, verso 16, como Todopoderoso en el capítulo 1, verso 8, que también ya lo habíamos leído. Es considerado como el primero y el último en Apocalipsis capítulo 1, verso 11, como el primogénito de los muertos, el que vive por los siglos de los siglos, el que es y que era y que ha de venir, también como el santo, santo y verdadero, Dios de los cielos, Dios de la tierra, y Jesús. También
aquí mismo en Apocalipsis encontramos como Jesucristo mismo, como Rey de Reyes, Rey de los Santos, Cordero, León de la tribu de Judá, Dios vivo, Señor, Dios el Señor, Señor Dios Todopoderoso, Señor Jesús, Señor Jesucristo, Señor de señores, el soberano de los reyes de la tierra. Yo soy la raíz y el linaje de David, también lo encontramos. La raíz de David, el Hijo de Dios, el Hijo del hombre, el verdadero y el verbo de Dios. Entonces, eso en cuanto al testimonio de la misión de Cristo, ¿no? Y de todos los conceptos que se le dan a Cristo mismo y cómo aparece en Apocalipsis. Ahora vamos a hablar de la visión del trono celestial o Shavuot de Apocalipsis, capítulo 4, verso 8. Perdón, capítulo 1, verso 4 y 8. Que dice: Juan a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. He aquí que viene en las nubes, con las nubes, y todo ojo le verá. Y los que les traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el alfa y el omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Entonces, es la visión del trono celestial. Después de esto, dice, ¿no? En Apocalipsis capítulo 4, verso 1. Miré y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta hablando conmigo, dijo: sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de esto. Luego en el capítulo 4, verso 2 dice: al instante yo estaba en el espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo. La visión de lo que es el trono del capítulo 4, ¿no? Nos habla de un trono sentado, que eso lo vemos en Apocalipsis 4, versos 2 y 3, que dice: y al instante yo estaba en el espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado, y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Entonces se lo ve como un trono, uno sentado, de aspecto glorioso, resplandeciente, y Dios el Padre que está sentado en su trono, y Jesús entronizado a su diestra. Y esto lo vemos en Hebreos capítulo 8, versículo 1 al 2, que usted lo puede buscar más tarde, o en su casa cuando tenga un tiempito libre. Luego también tenemos en Apocalipsis capítulo 4, verso 4, que dice: y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentado en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas con coronas de oro en su cabeza. Entonces nos habla de los 24 tronos, los 24 ancianos con ropas blancas y corona de oro. A esto se le hace referencia a seres celestiales con el aspecto de sacerdotes y de jueces, y su alabanza indica que no son humanos según los originales griegos. Luego está el capítulo 4, verso 6, que dice: y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos, y de ojos delante y detrás. Entonces nos hace referencia el versículo 4 a que es la dimensión terrestre de los 4 vientos que habíamos hablado hace un momento. Y los ojos indican la omnipresencia de que todo ojo lo va a ver, ¿no?
o de que todos lo van a ver. Esto según Zacarías capítulo 4, verso 10. Cada animal también simboliza a los reyes de la creación en cada género de criaturas. Entonces decía que tiene aspecto de león, becerro, hombre, águila. Tienen 6 alas y estos están llenos de ojos, ¿no? Entonces, según lo que dice el versículo, y esta es la referencia bíblica a la que ellos hacen. Entonces, rinden, dice, alabanzas al que está sentado en el trono porque es digno. Entonces, cada uno va de acuerdo aquí a lo que, a lo que es su interpretación, lo que dice y su interpretación. Luego tenemos el Shavuot y Pentecostés en Apocalipsis 4. A ver, si ya estamos a la mitad. Vamos a apresurarnos para que puedan salir y descansar un poco, de que ahorita están agotados. Entonces aquí está el Shavuot, que son las fiestas de las primicias, o la fiesta de gratitud por los primeros frutos de la temporada de la cosecha. Esto en Pentecostés se celebraba lo celebraban los primeros cristianos conversos luego del derramamiento del Espíritu Santo. En el Shavuot o la fiesta de las primicias hay alegría por la cosecha. En Pentecostés hay alegría por las conversiones. En la fiesta de las primicias está la fiesta de las primicias que sucede al Pesá, y en Pentecostés, luego de la Pascua, viene lo que es el Pentecostés. Aquí tenemos el libro cerrado con 7 sellos, escrito por dentro y por fuera, el cual nadie podía abrir nadie podía abrir ni desatar, dice Apocalipsis verso 5 del 1 al 5. Entonces, ¿quién puede abrir cada sello? ¿Qué representa cada sello? ¿Y qué contiene cada sección sellada? Aquí vamos a ver lo que es la visión de los 7 sellos del capítulo 5. Nos habla primeramente de lo que es el león, cordero, quien es digno de abrir los sellos, ¿no? Entonces el único que es digno de abrir estos sellos es el león de la tribu de Judá. La fortaleza y el poder son atributos de Jesús, quien es el cordero inmolado, y como cordero inmolado refleja bondad y mansedumbre. Los 7 cuernos son la perfección de los 7, y el poder, ¿no? Que son los cuernos, que representa los cuernos representan el poder. Luego están los 7 ojos y los 7 espíritus, o también lo podemos deducir como la capacidad de Dios de ver toda la perfección. Y esto lo podemos ver en Apocalipsis capítulo 11, versos 4. Dice, miré la voz de muchos ángeles alrededor del trono, los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz, el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra, y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir, al que está sentado en el trono y al cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían, amén, y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Entonces, nos habla en esta parte de que todos los seres de la visión se unen en alabanza al que está en el trono y al Cordero, porque suyos son el poder, la gloria y la honra por todos los siglos. Y luego dicen amén y se postran en silencio. Solo el silencio puede expresar, como sabemos, lo inexpresable. Aquí tenemos lo que son los 4 caballos y 4 jinetes, ¿no? Entonces vamos deduciendo cada uno de estos. El primer sello que nos habla Apocalipsis capítulo 6, verso 2.
nos dice: y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Entonces, denme un momentito, enseguida regreso, voy a tomar un poquito de agua. Ahora sí. Entonces, nos decía: y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Entonces el caballo blanco es el símbolo de conquista y victoria. Los generales romanos celebraban sus conquistas desfilando en un caballo blanco, y este jinete salió venciendo y para vencer. Entonces, esta es la referencia de la iglesia primitiva del siglo I al siglo III. El jinete, obviamente, que está descrito aquí, es Cristo. Él ha ganado, nosotros sabemos, la batalla sobre el pecado, pero la guerra todavía no ha terminado, ¿no? Tiene una corona de victoria otorgada de lo alto, y tiene un arco, pero lleva flechas que hace referencia a su victoria, que ha sido pacífica, y que solo su sangre fue derramada. El segundo sello del capítulo 6, verso 3 al 4, dice: cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía: ven y mira. Y salió otro caballo, bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Entonces el caballo bermejo es el símbolo de la sangre derramada, el jinete que tiene una espada y la misión de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, en Apocalipsis 6, verso 4 que acabamos de leer. Entonces, nos hace referencia a lo que es la supremacía papal que hubo en el siglo IV hasta el siglo V, y donde la iglesia dejó de ser perseguida y se transformó en un poder religioso, político, militar. Entonces el color rojo simboliza la sangre de los mártires que fue derramada durante este periodo de la historia. Luego tenemos el tercer sello de capítulo 6, versos 5 y 6, que dice: cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los cuatro seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por 1 denario, y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Entonces, la referencia del tercer sello para el caballo negro es el jinete que lleva una balanza para el racionamiento de la comida, o símbolo, como se conoce, de la hambruna, ¿no? El caballo negro sigue el bermejo como la hambruna a la guerra. Entonces, el grano es la referencia de la palabra de Dios, el aceite es el Espíritu Santo, el vino, la sangre de Jesucristo, o la sangre redentora, y el Espíritu Santo, quienes siguen disponibles para aquellos que lo busquen. Entonces, la iglesia se transforma en estado y hay hambre por las escrituras. La iglesia ha perdido su llamado, descuida el estudio de la palabra de Dios, el dogma reemplazó a la palabra, creando una invitación abierta para la opresión y la intolerancia. Entonces, todo esto es lo que significa y el simbolismo de el tercer sello. Tenemos luego el cuarto sello del capítulo 6, versos 7 y 8, que dice: cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía:
ven y mira. Miré y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía nombre, Muerte, y el Hades le seguía. Le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra, a matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Entonces el caballo amarillo nos habla del nombre del jinete, ¿no? Que es Muerte y es seguido por otro jinete que es llamado Hades, o es más conocido como la morada de los muertos. Entonces, en esta parte la iglesia se convierte en opresora y persigue a todos los sospechados, o como se los llamaba, herejes. Simboliza también a los actos criminales cometidos en nombre de Dios, que no son solo el fruto de la intolerancia humana, ¿no? Que esto lo vemos, que desde la cruzada hasta los campos de concentración, cada vez que la gente se ha exaltado al nivel de Dios para luchar en el nombre de la cruz, han sufrido millones de víctimas y sus gritos elevados al cielo por justicia aún resuenan en nuestros oídos. Que esto lo vemos, es parte de la bibliografía que ustedes van a tener al final de esta diapositiva que ustedes van a poder buscar. Entonces, esto simplemente es una parte extraída del libro de Secretos del Apocalipsis de la página 68 de Dukhan, ¿no? Entonces, esto era lo que él pensaba con respecto al cuarto sello. Luego tenemos el quinto sello, que nos habla el capítulo 6, versos 9 al 11. Dice, cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor Santo y verdadero, nos juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se le dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos con ellos. Entonces nos habla de las almas bajo el altar, ¿no? Que es indispensable recordar que el profeta está en la visión recibiendo un mensaje simbólico de los eventos que para él todavía estaban en el futuro. Entonces estas almas están bajo el altar, que esto lo podemos ver en Romanos capítulo 12, verso 1, y Filipenses, versos 2 al 17. Entonces esto simboliza a los mártires pasados y por venir que serán víctimas del mal y claman por justicia. ¿Hasta cuándo? Entonces el periodo histórico viene desde 1517 hasta 1755 y el quinto sello describe la obra del cuerno pequeño que ya habíamos hablado en Daniel capítulo 8, verso 11 y 13, ¿no? Entonces Daniel aquí también hizo la misma pregunta, ¿hasta cuándo? Y es lo mismo que nosotros vemos en el quinto sello o en el capítulo 6, verso 9 al 11. Entonces la respuesta que reciben los santos es que ellos deben esperar un poco más hasta que se cumple el tiempo profetizado y tiempos. Ahí viene lo que es el tiempo, tiempos y medio tiempo. Entonces, que nos da un total de 1260 años. Ahora, a ver. Luego está el estado de los muertos de este quinto sello. Y luego el sexto y séptimo sello lo vamos a dejar para el día de mañana, para culminarlo y empezar la nueva lección. En esta parte vemos lo que es el estado de los muertos, donde los muertos están en un estado de inconsciencia, lo que no pueden hablar con Dios, ¿no? Y ahí están el respaldo bíblico que usted puede buscar en su casa para ver todo esto del quinto sello. Entonces la Biblia describe a la muerte como un sueño, y eso lo vemos en Job capítulo 3, verso 11 al 13, Salmos capítulo 12, verso 3, y Salmos capítulo 76, verso 5 al 6. Que nos hace referencia de la palabra hebrea nepesh, usada en el texto, que significa vida, alma, sangre. ¿Puede la sangre clamar? Entonces la respuesta que nosotros tenemos es que sí, puede clamar esto según Génesis capítulo 4, versos 9 al 10, donde clamó, ¿no? La sangre
de los dos hermanos que tuvieron el conflicto. Entonces la sangre inocente de los mártires clama por justicia y juicio. Entonces, hasta aquí vamos a quedar por el día de hoy, para que puedan ir a descansar. Nos quedamos en la diapositiva número 27. A ver, no, el día de mañana no tengo que hacer con ustedes ya, ¿no? Entonces, ¿será que se pueden quedar todavía un poquito más de tiempo? ¿O ya quieren descansar? ¿Hasta dónde pretendía llegar, pastora? Es ¿Qué tal? hasta el séptimo sello, falta el sexto y el séptimo. ¿Lo terminamos una vez? Ya, amén. Entonces, vamos a terminar lo que es el sexto sello ahorita y luego el séptimo. Entonces, el sexto sello del capítulo 6, versos 12 al 17, dice: Miré cuando abrió el sexto sello y he aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como de sangre. Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, y como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento, y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar, y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Entonces, aquí nos habla de la apertura de este sello, donde sacuden lo que es la naturaleza, ¿no? Tenemos el primer gran terremoto, que ocurre en el 1755, en el terremoto de Lisboa. Tenemos el segundo oscurecimiento del sol, que esto sucedió en el 19 de mayo de 1780. Tenemos en tercer lugar la luna color sangre, que nos habla de la noche que siguió al día oscuro del 19 de mayo de 1780. También tenemos el número 4, que nos habla de la caída de las estrellas en el 13 de noviembre de 1833. Entonces, estos eventos se suceden antes del regreso de Jesucristo y se encuentran también documentados. Entonces, en Mateo 24 también se anuncian estas señales que habrían de suceder antes de la segunda venida de Cristo. Como quinto punto, vemos que el cielo se desvanece como un pergamino que se enrolla. Entonces los eventos descritos aquí todavía no han ocurrido, pero preceden en forma inmediata a lo que es la segunda venida de Jesucristo. El día en que estos eventos se cumplan será, como dice, grande y terrible, ¿no? Como dice en Apocalipsis capítulo 6, 16 al 17, que lo acabamos de leer, o lo acabo de leer, Isaías del capítulo 34, 2 al 4, y Lucas capítulo 21, 25 al 27. Entonces, aquí tenemos cuando los 4 ángeles sostienen los 4 vientos. Ahora, en Apocalipsis capítulo 7, verso 1 al 8, nos habla de los 144,000 sellados, o el sellamiento de los 144,000, donde dice que después de esto vi 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también al otro ángel que subía de donde sale el sol, y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios.
y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus. De la tribu de Judá, 12,000 sellados; de la tribu de Rubén, 12,000 sellados; de la tribu de Gad, 12,000 sellados; de la tribu de Aser, 12,000 sellados; de la tribu de Neftalí, 12,000 sellados; de la tribu de Manasés, 12,000 sellados; de la tribu de Simeón, 12,000 sellados; de la tribu de Leví, 12,000 sellados; de la tribu de Isaacar, 12,000 sellados; de la tribu de Zabulón, 12,000 sellados; de la tribu de José, 12,000 sellados; y de la tribu de Benjamín, 12,000 sellados. Entonces los 4 ángeles que sostienen los vientos son aquellos que impiden la destrucción del mundo hasta que los 144,000 sean sellados. Ahora, el sello de Dios nos indica pertenencia, propiedad, y este grupo de personas pertenecen a Dios porque Él los compró con su sangre y ellos lo aceptaron por fe y guardaron sus mandamientos. Los 144,000 son un número simbólico, ¿no? Es el múltiplo de 12 enfatizado 1000 veces. Entonces 4 es igual al número de la tierra, de los 4 puntos cardinales o los 4 vientos. 3 es igual al número de Dios de la Trinidad, y esto se lo multiplica por 4, que es el número de la tierra, que nos indica un total de 12 y nos indica la alianza entre Dios y la humanidad. Y representan a los fieles que vivan luego del periodo de los 126 años, es decir, los mártires del quinto sello, y antes del regreso de Jesús. Estos son sellados con el nombre de Dios y reflejan su carácter. Entonces tenemos luego Apocalipsis 7, versos 9 y 11, que ya nos habla de la multitud vestida de ropas blancas. Dice: después de esto miré, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono, y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios. Entonces nos habla de la gran multitud. Cuando nos dice de que después de esto miré, viene la visión que se traslada al futuro luego del sellamiento de los eventos gloriosos de la segunda venida de Cristo. Entonces hay una multitud delante del trono de Dios que ha sido salvada por Él, y todos juntos le agradecen y lo alaban. Entonces los símbolos que tenemos aquí son las palmas de que han ganado la victoria, las vestiduras blancas de que han sido revestidos con la justicia de Cristo, la blancura que otorga la sangre de Cristo. Entonces, este es un grupo formado por todos los hijos de Dios que fueron fieles a lo largo de toda la historia, y que incluye el grupo del quinto sello, a los 144,000, y puede también incluirnos a nosotros. Entonces, luego tenemos ya por último lo que es el séptimo sello, en el capítulo 8, verso 1. Dice: cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Entonces, el silencio en el cielo nos habla de que este sello describe un momento muy corto con un solo versículo, que alcanza a registrarlo, ¿no? Entonces, este evento ocurre en el cielo, y a diferencia de los otros sellos, no tienen participación del profeta en los otros sellos, ¿no? Como mira, ve y oye. Entonces el silencio total y el absoluto silencio por media hora profética, que ya de esto habíamos hablado también en anteriores capítulos de cómo se podía sacar, ¿no? Entonces nos dice que un día igual a un año, de que un día tiene 24 horas y que todo el año tiene 365 días. Entonces, si nosotros ponemos una hora como 365 días dividido entre 24 horas, nos da un total de 15 días o media hora, que viene a ser una semana, que es la semana donde que todavía falta por cumplirse, ¿no?
que también habíamos hablado de esto en los 2300 días. Entonces, la historia humana termina como había comenzado, por un tiempo de creación. La apertura del sello revela el contenido del libro, la venida de Dios y la promesa de una nueva creación en un mundo nuevo. Entonces, el que da testimonios de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Y esto lo vemos en Apocalipsis 21:20. Y aquí tenemos por último la referencia bibliográfica, que si usted quiere leer alguno de estos libros o quiere ver de dónde saqué ciertas informaciones, usted también lo puede ver de aquí, ¿no? Está la Reina Valera, como siempre, la Biblia, también el libro del secreto de Apocalipsis, Apocalipsis y sus revelaciones, presentaciones, estudio inductivo de inglés, la verificación de datos y hechos históricos, que ha sido sacado también de esta página. Entonces, hasta aquí vamos a quedar el día de hoy. Ya en la siguiente clase vamos a estar hablando de lo que es la segunda parte de lo que es Apocalipsis. Y vamos a continuar con el estudio. Amén. 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 Entonces, vamos a terminar en oración, pero antes, como siempre dijimos, vamos a devolverle toda la gloria a Dios por este estudio que, a pesar de que ha sido intenso, ha sido de alguna forma de bendición para nosotros. Amén. Entonces, Amén. a la cuenta de 3, 1, 2, 3. Nos gozamos de tu presencia en el Amén. Amén. Mandamos tus manos nuestra salida, nuestra entrada, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Gloria a Dios. Amén. Bien, hermano. Entonces, entonces vamos a orar para terminar o culminar la clase, todos con nuestros ojos cerrados. Señor Padre Santo, te agradecemos, Señor amado, porque eres bueno, Señor, porque has sido misericordioso, Padre, porque de alguna forma, Señor, tú haces, Señor, que esta palabra, Señor, entre en nuestros corazones, Padre, para que podamos nosotros enseñar, Señor, conforme a tu voluntad, que podamos enseñar, Señor, palabra tuya y no palabra de hombre, Señor. Te pedimos que tu Espíritu Santo, Señor, sea en todo momento, Señor, en nuestras vidas. Te pedimos, Señor, que esta semana, Señor, sea una semana bendecida, Señor, para cada uno de nosotros. Te pido, Señor, por mis hermanos, que sea usted abriendo el entendimiento de ellos, Señor, que tu Espíritu Santo, Señor, esté ayudándolos, Señor, a comprender toda palabra tuya, Señor, que seas tú, Señor, instruyéndolos en cada momento, Señor, en su diario vivir, en sus vidas. Padre, bendícelos, cuídalos en el nombre de Jesús, Señor. Te pedimos, Señor, por todo esto, porque tú es la gloria, la honra, el poder y los reinos, Señor. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. 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 Entonces, culminamos hasta aquí. Amén, hermanos. Que Dios Amén. los bendiga y tengan una semana muy bendecida. Amén. Bendiciones, hermanos.